El príncipe heredero se enamoró de la chica muda que lo había salvado e insistió en romper nuestro compromiso. Intenté razonar con él amablemente. La chica muda está en una posición débil. Quizás podrías tomarla como concubina primero. La muda se sintió humillada y avergonzada e indignada, se quitó la vida. 10 años después. Lo primero que hizo el príncipe heredero tras ascender al trono fue deponerme y aniquilar a toda mi familia. Esto es lo que todos ustedes deben. ¡Qué alegría! Desperté de nuevo justo a tiempo para el banquete de mi 16º cumpleaños. El asiento de honor me preguntó qué deseaba. Mi único deseo es que Su Alteza el Príncipe Heredero y la señorita lo envejezcan juntos y permanezcan unidos por el corazón para siempre. Me incliné profundamente con reverencia. Su Majestad, por favor, bendiga su matrimonio. 1. Morí en un día nevado. Originalmente podría haber aguantado hasta la primavera siguiente. Pero Chuun no pudo esperar. La daga me atravesó el pecho poco a poco, empapando la cama de sangre. Aún así no estaba satisfecho. Giró el mango, dejando que la fría hoja me desgarrara la carne. El dolor casi me dejó sin aliento. Aún así seguí preguntando sin querer ceder. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entendía. Chuun y yo nos conocíamos desde niños, éramos amigos íntimos de la familia. Durante más de 10 años mi padre y mis hermanos habían sido súbditos leales, ayudándolo con devoción. Antes de que consolidara el poder imperial, ya le habían entregado el mando militar y asumían la responsabilidad de cualquier error. Sin embargo, él seguía encontrando una acusación infundada para aniquilar a todo el clan Siet. ¿Por qué, Chuun? Le apreté la muñeca con fuerza. Su rostro estaba más pálido que la interminable nieve del exterior, a pesar de haberme abatido. Su expresión reflejaba la de alguien que lo había traicionado. Esto es lo que todos deben. Joye, joye. Apretó los dientes. Joye, joye. ¿Le joye? El recuerdo era tan lejano que me costó recordar su nombre y el rostro frágil y delicado que se escondía tras él. No pude evitar reírme suavemente. 10 años. Así que durante todo este tiempo Chuun nunca la olvidó. Y me culpó de su muerte. A toda la familia Siet. Chueng, de verdad eres un idiota. No terminé las 2 últimas palabras antes de que Chuun sacara la daga. La sangre roja brotaba por todas partes. Incluso me cayó una gota en la punta de la lengua. Dulce y metálica. Igual que aquel año cuando mi madre tenía los ojos enrojecidos. Hirviendo un tazón de sopa de nido de pájaro con sangre para mí. 2. Señorita. ¿Aún te duele el pecho? La espesa nieve desapareció. El frío cortante se desvaneció. La luz primaveral brilló con fuerza. La gente estaba muy animada. Era el banquete de mi 16º cumpleaños. Sí. Quizás el cielo finalmente abrió los ojos. Ojos cerrados. Ojos abiertos. Y no había muerto. No solo estaba vivo, sino que había regresado a mis 16 años. Ese año mi hermano obtuvo una victoria en batalla. Y mi padre obtuvo un gran mérito controlando las inundaciones. Ese año, no me había casado con Chuun. ¿No te duele? Entonces una voz burlona se escuchó desde atrás. Ayer, Su Alteza el Príncipe Heredero se arrodilló frente al Salón Qingzhen toda la noche. Con la intención de romper el compromiso con la familia del primer ministro. Hongyan se giró para acercarse. Pero la detuve. No se trataba solo de romper mi compromiso. Ese año, Chuun estuvo en peligro mientras reprimió a unos bandidos y cayó por un precipicio. Una chica solitaria lo salvó. Era hermosa y gentil. Para salvarlo probó innumerables hierbas, dañando su cuerpo y perdiendo su dulce voz. Chuun, profundamente conmovido, la llevó al palacio. Desde ayer, había permanecido arrodillado en el Salón Qingzhen durante 3 días y 3 noches. Él pretendía convertirla en princesa heredera. Señorita, no escuche los chismes de afuera. Usted y Su Alteza tienen un vínculo desde la infancia. Su Alteza hacia usted. Negué con la cabeza mirando a Hongyan. Sus palabras se detuvieron de golpe.
Por supuesto, sabía lo que iba a decir. Hace 3 días me desperté en la residencia del primer ministro. 3 días me bastaron para poner en orden mi pasado y mi presente. Los ojos de la señorita Honjen se iluminaron y dijo en voz baja: Su Alteza el príncipe heredero está aquí. 3. Levanté la vista y vi a Chuun, vestido con su atuendo de príncipe heredero, caminando hacia mí entre la multitud. Los murmullos se desvanecieron al instante. Chuun y yo éramos amigos de la infancia. Nuestro compromiso se fijó incluso antes de que yo naciera. Siempre que alguien hablaba mal de mí de niña, él era el primero en defenderme. Cuando cometía errores y era castigado, yo era la primera en abogar por él. Hasta ahora, nadie dudaba de que yo era el verdadero amor de Chuun, la única opción para princesa heredera. Pero hoy, en mi 16º cumpleaños, trajo a otra chica. Luzu estaba pálida y delicada, apoyada en él como un pajarito asustado. Chuun había estado arrodillado toda la noche, pero no mostraba cansancio. En cambio, una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras le susurraba algo íntimo al oído. Ella me miró. Su expresión se desvaneció al instante, presa del pánico, y dio varios pasos largos hacia adelante. Con un golpe sordo, se arrodilló ante mí. 4. Fue exactamente igual que en mi vida anterior. Incluso la lágrima que colgaba de su pestaña, a punto de caer, era idéntica. En mi vida pasada, me dejé engañar por su lamentable apariencia e incluso ayudé sinceramente a planear para ella y Chuun. Nací en la familia Xia, y mi futuro esposo era el príncipe heredero. Nunca imaginé una vida juntos. Su apariencia me dolió profundamente. Aún así, mantuve la compostura. Cuando Chuun quiso romper el compromiso, no lloré ni armé un escándalo. Tras años de vínculo, simplemente le dije unas palabras sinceras. La señorita Lu está sola en la capital y tiene sus debilidades. Aunque te salvara, ni siquiera su majestad aprobaría la posición de la esposa principal, arrodillada hasta que se le rompieran las rodillas. Solo le traería el desastre. Su Alteza, ¿por qué no conformarse con la segunda opción por ahora? Llévela al Palacio del Este. Y en el futuro hablé con sutileza. ¿En el futuro, no depende de su Alteza de todos modos? Con tan solo estas pocas palabras, evité el desastre para ella, pero me acarreé toda una vida de problemas. 5. Van. En mi vida pasada, en cuanto vi a Luzunil, corrí a ayudarla a levantarse. Esta vez, la observé con frialdad. Y ella no dudó. Empezó a hacer reverencias. Pamp. Golpe. Golpe. Cada golpe resonando. Honjan me tiró de la manga. Había muchos invitados hoy, todos mirando hacia aquí. Le aparté la mano. ¡Qué prisa! Zua. La expresión de Zuen ya se estaba ensombreciendo. En poco tiempo, la frente de Luzunil sangraba. Con sus lágrimas a punto de caer, no pude evitar sentir una punzada de compasión. Miró a Zuen, luego a mí y se mordió el labio y siguió inclinándose. Tomé mi taza de té con calma. De repente sentí curiosidad. ¿Hasta dónde podría fingir? 6. Exactamente. Luzua fingía. Su silencio era falso. Su actitud lastimera era falsa. Incluso su vergonzoso y furioso suicidio en la vida anterior fue un acto. En las calles desiertas de Chan'an, oí su voz cantarina, como la de una oropéndola amarilla. Sollozando, le suplicaba a un hombre enmascarado. Maestro, solo soy una chica solitaria. Si no me autolesiono un poco, ¿cómo podría Su Alteza fijarse en mí? Maestro, por favor, deme otra dosis de la poción de la muerte falsa. Maestro, Zuazua admira de verdad al príncipe heredero. Sé que mi estatus como su concubina ya es demasiado alto. Pero Su Alteza me prometió originalmente el puesto de esposa principal. Debo hacer algo para que se sienta culpable. Maestro, por favor, concédele a Zuazua su deseo. Una muerte fingida, y Su Alteza tendrá una deuda conmigo de por vida. Qué buena era fingiendo. Engañó a Yuen. Me engañó a mí. Engañó a todos los nobles de la capital. Una vez le pregunté a Yuen por qué estaba tan obsesionado con Luzua.
Nací como príncipe heredero. Todos me adulan. Me miman. Me respetan. Me aman. Pero solo porque soy el príncipe heredero. Incluso tú, Xiu Jin. Si no fuera el príncipe heredero, ¿me amarías aún? Esa pregunta me dejó paralizado. Si no fueras el príncipe heredero, no habría habido compromiso. Ni una infancia compartida. ¿Cómo podría siquiera existir el amor? Solo Zuazua. Estaba dispuesta a arriesgar su vida por mí sin saber quién era. Xiu Jin, ¿cómo podría resistirme a un amor tan puro? Casi me atrapó su voz. Como hija de una familia noble, siempre consideraba 3 cosas en cada acto. Tenía que pensar en mis padres. En mi familia. Nunca arriesgaría mi vida por alguien a la ligera. Pero ambos habíamos pasado por alto otra posibilidad. Incluso caerse de un precipicio. La ropa de Yuen por sí sola revelaba su nobleza. Ya fuera hijo de un noble, heredero o príncipe heredero, Luzua lo tenía claro desde el principio. Subiría a esta rama elevada. 7. Basta, ladró Yuen. La sala quedó en silencio. Luzua temblaba por completo, levantando la cabeza tímidamente con la mirada implorante. Su significado era claro. Había arruinado mi matrimonio, me había convertido en el hazmerreír de la capital y se sentía culpable. Si no hablaba, no pararía. Bien. Entonces continúa. Arqueé una ceja y di un sorbo a mi té en silencio. Luzua apretó los dientes y se inclinó para hacer otra reverencia. De repente Yuen dio 2 pasos hacia adelante. ¡Zas! Me arrebató la taza de té de la mano. Xia Xiu Jin. No te alejes demasiado. 8. Xia Xiu Jin. ¿Así se comporta la hija mayor de la familia Xia? La mirada feroz de Yuen hizo que todos los sirvientes se arrodillaran de asombro. Se giró, atrajo a Luzua hacia sí, y le tocó la frente con ternura. Xia Xiu Jin. Discúlpate. Si te disculpas ahora, haré como si nada hubiera pasado. Casi me río a carcajadas. Había sido demasiado ingenuo en aquel entonces. Tras descubrir lo que había hecho Luzua, le escribí a Yuen esa misma noche, contándole lo que había visto y advirtiéndole que vigilara a Luzua. Al día siguiente Luzua murió. Murió de verdad. Se rumoreaba que se había negado a ser concubina y había muerto avergonzada. Yuen respondió, gracias a la advertencia de Xiu Jin, quienes me engañen serán castigados. Después de eso, el asunto se dio por cerrado. Durante todos estos años, pensé que había conspirado astutamente para matar a Luzua. Después de todo, odiaba que lo engañaran por encima de todo. Hasta el momento de mi muerte, resultó que el engaño al que se refería era yo. 9. Xia Xiu Jin. ¿Estás muda? Luzua no hizo nada malo. Quería romper el compromiso. Ofrécele una disculpa. No te reprocharé la herida de la frente. Miré a Yuen y no pude evitar que se me crisparan los labios. Había estado ciego pensando que era tan sabio e inteligente. Hongyan. ¿Está su majestad en el recibidor? Me volví hacia mi doncella. Hongyan asintió con la mirada perdida. Me levanté la falda y avancé. Yuen me siguió de cerca. ¿Qué vas a hacer? Papá viaja disfrazado esta vez y no ha llamado a las mujeres. Claro que lo sabía. El banquete de cumpleaños de una doncella no suele llamar al emperador en persona. ¿Pero por qué estaba aquí su majestad? Porque mis 2 hermanos estaban en la frontera, trayendo victorias rápidas. Porque mi padre acababa de controlar las inundaciones. Recibía elogios generalizados. Porque la familia Xia, durante un siglo, había dado muchos ministros clave a la corte. Sin embargo, el príncipe heredero se había arrodillado durante 3 días y 3 noches, intentando romper nuestro compromiso. El emperador temía helar el corazón de mi padre y mi hermano. Incluso hasta que los eunucos lo anunciaron, Yuen se mantuvo cerca. Xiu Jin, no aproveches tu cumpleaños para exigir lo que no te corresponde. Ya le prometí a Xiu Yue el puesto de esposa principal. No me arrepentiré. Si insistes en casarte conmigo, solo podrás ser una esposa secundaria.
Miré a Yuen. Como él dijo, nació como príncipe heredero. Su vida había sido tranquila y fácil. No tenía ni idea de lo que significaba realmente el cargo de princesa heredera. Quizás mi mirada era demasiado fría, pues Yuen hizo una pausa. En ese momento el emperador, sentado en el asiento de arriba, habló. Xiujin, ¿tienes prisa por verme? ¿Qué ocurre? El salón está lleno de invitados. Me arrodillé. Su Majestad, hoy es el cumpleaños de su sirviente. ¿Puedo con valentía pedir un solo deseo? Su Alteza el príncipe heredero y la señorita Luxiera de Bond, su sierva, están llenos de admiración. Temiendo que esto pueda arruinar su promesa de envejecer juntos y permanecer unidos de corazón, Su Majestad, por favor, anule mi contrato matrimonial con Su Alteza el príncipe heredero y bendiga su matrimonio. Me arrodillé con reverencia. La sala quedó en silencio. Se podía oír caer un alfiler. 10. Al anochecer, la noticia se había extendido por toda la capital. Era probable que el compromiso entre el Palacio Oriental y la familia Xie se rompiera. La intención del príncipe heredero de casarse con su salvadora ya había causado un gran revuelo. Hoy la hija mayor de la familia Xie, conocida por su nobleza, solicitó la anulación de su compromiso frente a todos los funcionarios durante su propio banquete de cumpleaños. Se dice que la expresión del príncipe heredero en ese momento fue todo un espectáculo. Su Majestad incluso lo reprendió por hijo rebelde y le arrojó una taza de té. Tonterías. Arrodillado en el suelo, yo tampoco escapé de una taza de té. ¿Quién te permitió ser tan presuntuoso? A mi padre se le erizó la barba de ira. Rompe el compromiso. ¿Un matrimonio? Arreglado por padres y casamenteros. ¿Crees que una simple muchacha debería entrometerse? ¿Te atreves siquiera a ser insolente delante de Su Majestad? Enderecé la espalda sin pestañear. ¿El matrimonio concedido por el difunto emperador es algo que puedes cancelar a voluntad? Ve al palacio y defiende tu caso como es debido. Di que fue un momento de imprudencia. Un desliz. No me iré. Dije con firmeza. No ir. Entonces, ¿qué piensas hacer? ¿Romper el compromiso? ¿Romper el compromiso? ¿Crees que después de romperlo quede alguien en esta capital que se atreva a casarse contigo? Frunzo los labios. No necesariamente. Tú. Mi padre me señaló. Creo que estás poseído. Entonces se marchó furioso con las mangas al viento. 11. Estaba poseído, de verdad. Sin las experiencias de mi vida anterior, jamás habría podido hacer lo que hago ahora. Desde pequeña, me habían inculcado la disciplina de seguir las reglas. De ninguna manera habría pedido voluntariamente la anulación de un compromiso, y mucho menos aparecer frente a tantos invitados masculinos en el salón principal. Pero seguir las reglas ciegamente nunca trae buenos resultados. La familia Sief había sobrevivido un siglo sabiendo cuándo avanzar y cuándo retirarse. Cuando la corte los necesitó, dieron un paso al frente con valentía. Cuando la corte se estabilizó, se retiraron sin vacilar. Su lealtad absoluta les granjeó la confianza absoluta de los sucesivos gobernantes. Mi padre, mis hermanos y mis tíos habían seguido las enseñanzas familiares. Así que en mi vida pasada, incluso ante la más mínima señal de Chuun, entregaban el poder o renunciaban sin dudarlo. Sin embargo, Chuun los tomó completamente por sorpresa. Demostró que la lealtad absoluta a un necio es simplemente una lealtad necia. Señorita, ¿qué dijo Su Alteza el príncipe heredero?, preguntó Hongyan, una persona culta. Mientras me aplicaba una compresa en la rodilla, se inclinó ansiosamente para mirar la carta que tenía en la mano. Chuun me escribía a menudo en el pasado compartiendo sus interminables pensamientos. Esta vez, solo 4 caracteres. Para. Tiré de la comisura de mis labios y quemé la nota a la luz de las velas. Señorita Hongyan se inquietó. Señorita, si Su Alteza se disculpa, suavíceme un poco. La interrumpí. Aparte de la carta, ¿llegaron algo mío hoy? Hongyan se quedó atónito. Sí. Del baúl de cosméticos. Le entregó una pieza de jade blanco, sus ojos se iluminaron de repente. Hoy es tu cumpleaños.
Mississippi. ¿Podría ser también de Su Alteza el príncipe heredero? Mis ojos también se iluminaron. Me levanté y agarré mi capa. Señorita, ¿qué le pasa últimamente? ¿Sale tan tarde? Espéreme. Hong-yan. Quédate. Cerré la puerta, me giré y di un paso adelante. La Sujin de los últimos días ya no era la niña obediente de antaño. La vieja y educada Xia Sujin había muerto hacía tiempo. Lo que quedaba era la rebelde Xia Sujin. 12. El hombre frente a mí era delgado. Pálido. Un pequeño lunar en el rabillo del ojo lo hacía parecer atractivo. Su apariencia era muy distinta a la que recordaba. Lo observé y él me observó. Sus ojos negros estaban tranquilos, aparentemente indiferentes. Señorita Xia, su reputación es bien merecida. Hermosa y serena. Su voz era como perlas que caían. Le sonreí. Su Alteza, lo mismo le digo. Fuerte como el pino y el ciprés. Respondió. Levantó la comisura de los labios. Una leve sonrisa se dibujó en mi rostro. Ambos hablábamos con palabras amables, pero nos entendíamos a la perfección. Los melones y las frutas que me enviaste el otro día. Empujó la bandeja de frutas hacia mí. Están maduras. Abrí las manos para mostrar el jade blanco. He recibido el jade de Su Alteza. Tomé una fruta de la bandeja. Él extendió la mano para coger el jade. Cerré la palma de la mano. Su mano se congeló y lo miré con una sonrisa. 13. Se llamaba Yuyu, hijo mayor del emperador, hermano biológico de Yuen. Mi padre tenía razón. Mi compromiso con Yuen fue concedido por el difunto emperador. No podía anularse a voluntad. Pero también fui muy claro, este matrimonio debe romperse. El primer día después de mi renacimiento di vueltas en la cama, buscando en mis recuerdos a esta persona. Alto estatus. Buena posición. Y lo más importante, murió prematuramente. En rigor, debería haber sido el heredero del emperador, el príncipe heredero. Mi compromiso debería haber sido suyo. Pero su madre estaba débil y murió después de dar a luz. Estaba frágil antes de cumplir un año. El adivino de la corte predijo que no viviría más allá de los 18. Así que el puesto de príncipe heredero nunca estuvo destinado a él. En su vida anterior, vivió más de 18 años, pero apenas 6 más. Aún así, era claramente ambicioso. Nunca se casó ni tuvo hijos. Al morir, su patrimonio superaba la mitad del tesoro nacional. No podía imaginarme lo próspero que habría sido si hubiera vivido más o hubiera gozado de buena salud. Señorita Xia, ¿qué quiere decir con esto? Los ojos oscuros de Yuyu se fijaron en mí. Xia Xiujin. Odia a los tontos. Arqueé una ceja. Antes de formar una alianza, déjame ver tus habilidades. Yuyu sonrió. Esta vez fue una sonrisa sincera, que le dio un tenue brillo a su pálido rostro. Lentamente levantó una taza y bebió un sorbo de té. 14. Antes, los tratos secretos habrían sido impensables para Xia Xiujin. Pero necesitaba un aliado, y uno inteligente además. 15. La capital estaba inusualmente tranquila. Los rumores que habían circulado durante días se desvanecieron silenciosamente. ¿Cómo podría romperse el compromiso entre el Palacio del Este y la familia Xia? La hija mayor de la familia Xia estaba destinada a convertirse en emperatriz. ¿Y si el príncipe heredero no quería casarse, quién más se atrevería? Yu Hong estaba encantado. De todas formas, su majestad nunca lo veía con buenos ojos. Así que simplemente se llevó al urruo de cacería de primavera, mientras él estaba ausente de la capital. Naturalmente no se percataría de las frecuentes transacciones entre las casas comerciales durante tan solo un mes. O quizás, incluso si hubiera estado en la capital, no le habría importado. En el Palacio del Este nunca faltaba plata. Y si así fuera, la familia Xia lo cubriría. Tampoco se percató de los silenciosos cambios de personal dentro del Palacio del Este. Al fin y al cabo, solo eran criadas y sirvientes poco significativos. ¿Eso es todo?
Mi correspondencia con Yu-hon se había centrado en Yu-yu. Pero el frágil príncipe mayor no dijo mucho. No respondió a esta carta. En 2 días, un nuevo espectáculo apareció en la capital. Un hijo de noble fue salvado por una joven común y se comprometió en secreto con ella. Pero la joven era de origen común. Si bien el hijo noble provenía de una familia prestigiosa, ¿cómo podría su casa aceptar a una amante así? Claro que al final, ambos superaron las restricciones sociales y se comprometieron. Al final de la obra, el hijo noble habló con elocuencia. ¿Qué es ser plebeyo? ¿Por qué un plebeyo no puede ser la señora de la casa? Devolver la amabilidad es lo que haría un caballero. Si uno no puede ser un caballero, ¿cómo puede liderar un clan? La trama era demasiado familiar. Y con la popularidad de la obra, la opinión pública se enfureció rápidamente. ¿Por qué una plebeya no podía ser la madre de una nación? Si el príncipe heredero ni siquiera podía corresponder a un favor, ¿cómo podría gobernar un reino? Que el príncipe heredero se casara con una joven muda era un acto de nobleza. El príncipe heredero debe casarse con la muchacha muda. Casi simultáneamente, durante la cacería de primavera del príncipe heredero, apareció un espectáculo maravilloso. Cientos de pájaros volaban en círculo sobre el caballo que montaba la muchacha muda, cantando al unísono. 100 pájaros rindieron homenaje al fénix. Así, cuando el príncipe heredero regresó a la capital, la gente común se alineó en las calles para darle la bienvenida. Llevaba a la joven muda delante de él, lleno de orgullo y vigor. 16. Fue brillante. Usar la opinión pública para forzar la mano de su majestad. Un solo movimiento. 3 victorias. Bloqueé el paso de Chuen. Corté la retirada de mi padre. Y creó fricción entre Chuen y el emperador. Los 100 pájaros rindiéndole homenaje fueron solo un espectáculo para persuadir al pueblo. Su majestad jamás sospecharía del solitario Chuyu. Asumiría que todo era obra de Chuen. En cuanto a Chuen, en su emoción, probablemente solo sintió que el cielo lo favorecía. ¿Cómo es? Nada mal. ¿Eso es todo? Sonreí. Envié el jade blanco. Dale un melón de madera. Regresa con el preciado jade. No para pagar, sino para conservar una buena voluntad duradera. Y añadí una línea. Su Alteza, ¿por qué no aprovechar la ventaja? Señorita Xia, ¿está lista? Por supuesto. Una vez formada la alianza, el primer paso tras el renacimiento no permitió vacilar. 17. Hongyan regañó durante 3 días enteros por la exhibición pública de Chuen y Luruo. Pero la desvergüenza fue lo más duro que pudo usar. Esta vez, no hubo ningún rumor en la capital. Todos estaban seguros de que el compromiso entre la hija mayor de la familia, Xia, y el Palacio del Este se anularía. Solo podían esperar a verla fracasar. Mi compromiso, en efecto, se había roto. Pero nunca vieron mi vergüenza. Se decía que ese día, el Palacio Imperial estaba extraordinariamente animado. Chuen trajo consigo a algunos literatos que apoyaban que la chica muda se convirtiera en su consorte. Testigos del homenaje de los 100 pájaros y varios monjes consumados. Una gran procesión se arrodilló a las puertas del salón del gobierno diligente. Mi padre recibió la noticia de inmediato y se apresuró a ir al palacio con varios tíos y discípulos. La familia Xia, en un siglo de historia, nunca había sido tan humillada. Su Majestad, ya que el príncipe heredero ya ha tomado una decisión, le rogamos que le conceda su deseo. No tenemos ninguna queja. Una fila de funcionarios declaró. Una segunda fila también se arrodilló. Todo por una chica muda, llevando el asunto a un extremo tan humillante. Su Majestad se sentía enojado, frustrado y exasperado. Sin embargo, llegados a este punto, no tuvo más remedio que consentir. Mientras la capital bullía de rumores, apareció una figura inesperada. Ese día le había entregado una nota específica a Yu: vístete bien. No te tomes a mi padre tan en serio. Él juzga por las apariencias sobre todo. Así, cuando apareció, sus rasgos eran elegantes, etéreos, como una pintura, como si viniera del cielo. Cuando se arrodilló, la gente comprendió quién era. El solitario, casi olvidado y frágil príncipe mayor. Y cuando habló, sus palabras aturdieron a todos.
Padre, yo, tu hijo, solicito casarme con Xiao Sujin. Una frase rompió el punto muerto. Su Majestad se sorprendió al darse cuenta de que aún tenía un hijo, débil, sí, pero ya había superado la edad predicha por el adivino. Mi padre, al verlo después de varios años, descubrió que el príncipe mayor se había vuelto excepcionalmente refinado, mucho más agradable que el príncipe heredero de aspecto hechizado. Un gobernante y un ministro se miraron a los ojos, entendiéndose al instante. Solo el príncipe heredero, según se dice, parecía completamente asombrado, casi poniéndose de pie. Antes de que pudiera hablar, Su Majestad ya había emitido el decreto. El matrimonio entre Xiao Sujin y el príncipe heredero fue anulado. Para ser otorgado al príncipe mayor, este debía casarse con la joven muda Lu Ruo, a la espera de una fecha futura. El asunto quedó zanjado. Cuando recibí el edicto imperial, una alegría largamente olvidada llenó mi corazón. El primer paso había salido tan bien, superando con creces mis expectativas. Elegir al aliado adecuado era crucial. Apenas se recibió el edicto, Chuum llegó finalmente, listo para casarse con su amada. ¿Y aún así vino a traer mala suerte? Ordené, el príncipe heredero y ese perro no pueden entrar. Por desgracia, solo Hongyan en mi patio se atrevió a gritarle. Afuera, Chuum estaba furioso. Xiao Sujin, debes estar furioso. Vine con buenas intenciones para advertirte. Chuyu es un inútil. Si sabes lo que te conviene, mejor anula el compromiso o te arrepentirás después. Estaba de muy buen humor, apenas le inmuté. Simplemente abrí la nota que tenía en la mano lentamente. ¿Cuándo dar el segundo paso? Este aliado mío era mucho más capaz que el otro. Tomé mi bolígrafo. No hay prisa. Solo mira el programa. 18. Antes de que Chuum me matara, me dijo muchas cosas. Pero en ese momento el dolor era insoportable, y no podía recordar gran parte. Lo que más me impresionó fue una línea. Si no fuera por ti, Xiao Su, Rua y yo podríamos haber permanecido juntos hasta la vejez. En esta vida, sin mí, sin la familia Xia, tengo curiosidad por ver cómo él y Lu Rua lograron permanecer juntos hasta la vejez. En la habitación lateral, el aroma del té flotaba en el aire. La epidemia en el sur es grave. El hecho de que el príncipe heredero se haya ofrecido como voluntario para liderar la ayuda humanitaria es digno de elogio. Pero, ¿es apropiado traer una acompañante femenina? ¿Qué es inapropiado? La chica muda, aunque aún no es oficialmente princesa heredera, y los 100 pájaros rindiéndole homenaje, claramente bendecidos por el cielo. He oído que también sabe de medicina. Incluso podría beneficiar a la gente. Siempre había gente en la casa de té que hablaba de asuntos prácticos. ¿Entonces este es el buen espectáculo que mencionaste? El príncipe heredero se dirige al sur para combatir la epidemia, llevando consigo a una chica muda que aún no se había convertido formalmente en su consorte. La ciudad se llenó de debate al instante. Arqueé una ceja y di un sorbo a mi té. Claro, no en silencio. Xiujin disfruta del té. Por suerte, algunos son ciegos. Xiuyu dijo de repente con una sonrisa. Levanté la vista. Los rasgos de este hombre eran realmente agradables, sobre todo cuando sonreía. El pequeño lunar en la comisura de su ojo era particularmente atractivo. Durante los últimos meses, solíamos tomar té juntos, conversar sabiendo cuándo avanzar y retroceder, y nos llevábamos bien. Es solo que, mirando hacia abajo. Era realmente muy delgado. Al verme observándolo, Xiuyu echó un vistazo a mi taza de té y se inclinó para servirme el té. Un príncipe dedicado al comercio, pero que aún conservaba un ligero aroma a tinta. ¿Silencio hoy?, preguntó, mirándome mientras servía. No me quedé callado. Estaba pensando en las palabras de Chuen. Xiuyu es un inútil. Oye. Le agarré el cuello directamente. ¿Puedes reproducirte? Los párpados de Xiuyu parpadearon. Dejó la tetera lentamente. Al levantar la vista, su mirada era serena. Aunque el lunar en la comisura de su ojo brillaba carmesí, me pellizcó la barbilla. ¿Quieres intentarlo? 19. De verdad que quería intentarlo. Si Xiuyu no pudiera reproducirse, ¿no sería todo mi plan en vano?
Pero por muy rebelde que fuera, no podría probar esto en una casa de té. Un mes después, la obra que le había pedido a Xiuyu que presenciara finalmente comenzó. El príncipe heredero partió al sur para combatir la epidemia. Traía consigo a la joven muda a la que tanto amaba. Inesperadamente la chica muda contrajo la enfermedad sin mostrar mejoría, y el príncipe heredero, presa del pánico, la envió de vuelta a la capital. Su regreso ya era una cosa, pero nadie esperaba que el príncipe heredero la siguiera. Había regresado tras ser drogado con la medicina de la chica muda. Su Alteza ya muestra síntomas. Apenas puedo sobrevivir. ¿Cómo pude dejar a Su Alteza allí para que muera? En su última vida, Lu Ruo escribió su súplica entre lágrimas. Una chica sencilla, que podía escribir algunas palabras, pero apenas había estudiado. Todos permanecían en silencio. Un general derrotado aún protegería la bandera y no caería, pero el príncipe heredero se ofreció como voluntario para la zona epidémica. No solo ignoró el riesgo al traer a la chica muda infectada a la capital, sino que abandonó a todos los demás mientras se apresuraba. Además, el príncipe heredero no había contraído la enfermedad, solo un resfriado común. La última vez, mi padre había ocultado el asunto. Los funcionarios enviados a la epidemia eran todos discípulos de mi padre. Antes de que Chueng entrara en la capital, mi padre ya había recibido noticias, las interceptó durante la noche y las envió de vuelta, manteniendo el asunto en secreto. Pero en esta vida, mi padre se negó a ayudarlo. En cuanto Lu Ruo llegó con Chueng a la capital, la ciudad estalló en cólera. Diversas críticas contra el príncipe heredero se extendieron entre el pueblo. Su Majestad, furioso, reprendió al príncipe heredero por su mala conducta, afirmando que no merecía su rango. En realidad, la opinión pública podía influir con algo de plata, pero este asunto no podía comprarse con fondos oficiales. El tardío príncipe heredero finalmente se dio cuenta de que en más de medio año, su fortuna privada había perecido o se había agotado. Su tesoro privado estaba vacío. No podía pasar vergüenza pidiendo dinero. Así que dejó que la opinión pública se desahogara. Era hora de dar el segundo paso. Le envié una nota a Chuyu. 20. Quería exponer que Lu Ruo fingía estar muda. Chueng siempre había creído firmemente que el amor de Lu Ruo por él era puro e intachable. En su vida anterior, cuando Lu Ruo lo trajo de vuelta a la capital, solo suspiró: Lu Ruo se preocupa demasiado por mí. En esta vida, sin nadie que lo cuide, ¿seguiría diciendo esas cosas? Chuyu ya había enviado a algunas criadas y asistentes al Palacio Oriental, con un pequeño gesto para que una chica que realmente podía hablar se revelara. No fue difícil. Había planeado usar la epidemia como palanca, solo para asustarla. Pero antes de que empezara cualquier conspiración, alguien cayó en la trampa por su cuenta. Se decía que fue una tarde. El príncipe heredero, criticado recientemente por el pueblo, los funcionarios e incluso su majestad, estaba sumamente frustrado. No había visitado la residencia de su amada Ruo en 5 días consecutivos. El palacio oriental era inmenso, con un lago artificial y un puente de arco de piedra. Esa noche Lu Ruo, tan delicada como su nombre indicaba, se sentó en la barandilla de piedra del puente de arco, llorando mientras le hacía señas al príncipe heredero. Es mi culpa, Su Alteza. Te he cargado. Deseo expiar mi culpa. Su Alteza, en la otra vida, recompensaré tu devoción. Plop. Saltó al lago. El príncipe heredero, propenso a emociones intensas, la siguió de inmediato. Sin embargo, ya fuera por la hora o por su ceguera habitual, luchó en el agua durante mucho tiempo sin poder rescatarla. La actuación exigía realismo, y Lu Ruo realmente no sabía nadar. Tras varios azotes, seguía sin poder alcanzar ayuda. En el momento crucial, el instinto de supervivencia prevaleció, y ella gritó con voz ronca: ayuda. ¡Ayuda! Su Alteza. Ruo está aquí. Se decía que la expresión del príncipe heredero en ese momento era, una vez más, espectacular. Desafortunadamente tuvo 3 momentos espectaculares, y no vi ninguno. Después el palacio oriental resonó con gritos de ira y gritos de dolor. Unos días después el alboroto llegó al salón del gobierno diligente. El príncipe heredero se arrodilló en el suelo. Padre, por favor, revoque el decreto. Deseo anular el compromiso.
21. Mi madre me enseñó desde pequeña que como mujer, sobre todo hija de una familia noble, el amor es peligroso. Solo se puede amar 7 partes. Dejando 3 para ti. ¿Nadie le enseñó a Chu Hangnis? ¿Como príncipe heredero? Quizás no, o tal vez lo habían malcriado desde niño. Aunque la emperatriz era madrastra. Era exquisita y cautivadora y gozaba del favor del emperador. Antes de él, el emperador tuvo hijos mayores enfermos. Después, varias princesas delicadas. No fue hasta que Chun cumplió 14 años que nació un príncipe más joven. Desde su nacimiento, Chun ocupó todos los recursos reales. Naturalmente. Creía que todas las personas y todos los asuntos debían girar en torno a él. Quería casarse con alguien. Tenía que tenerlos. No quería casarse con nadie. Nadie podía imponerle su voluntad. El emperador, casi desmayado de ira, incluso desenvainó la espada imperial. La ciudad se sumió en el caos. La persona con la que quería casarse estaba a punto de hacerlo. Y sin embargo él se negó. ¿Cómo podría el público entenderlo? ¿Cómo podrían entender la orden del emperador? Claro, la espada nunca lo golpeó. Unas cuantas patadas lo hicieron rodar. Y rodó, directo a mi patio. En ese momento acababa de terminar con Chuyu y no tenía intención de moverme. Pero como no quedaba nadie en el patio, golpeó la puerta con todas sus fuerzas. Al abrirla por fin vi en persona la espectacular expresión del príncipe heredero. 22. En cuanto a Chuyu, él también poseía esa agudeza peculiar de los príncipes. Al verme levantarme, me mordió la nuca 2 veces, impidiéndome moverme. Chun obviamente lo vio. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y asombro con un toque de incomodidad. Le costó encontrar la voz. Sujin, Yuyu, me ajusté el cuello y le ladeé la cabeza. Cansado de vivir estrictamente según las reglas, quería rebelarme, ¿y qué? Chun perdió los estribos de repente. Ni siquiera están casados formalmente. ¿Sabes lo que es la vergüenza? Su Alteza, a ese comentario es inapropiado. Estaba a punto de responder cuando una voz resonó desde el salón interior, cristalina como una perla. Ya has consumado con esa muda sin casamentera. ¿Qué hemos hecho? Chun no esperaba que alguien siguiera en mi habitación, con la cara roja y blanca. No soy como tú. Siempre rompiendo compromisos. Una vez que elijo a alguien, le soy fiel. El rostro de Chu-Han palideció. Y Sujin no debe ser llamado por ti. Deberías llamarme cuñada imperial. Los labios de Chu-Han temblaban, incapaz de hablar. Pensé que diría que era aburrido. Crucé los brazos y cerré la puerta. Sujin. Chun presionó la puerta. Sujin. Lu Ruo me engañó. Sujin. Es por su intromisión que estamos así. Sujin. Escucha, soñé hace unos días que era claramente yo quien se casaba contigo. Señora. Chu me corrigió de repente. La colcha está fría. Estoy débil. Tengo frío. Su Alteza, ¿por qué no entra y lo comenta con el otro señor? Chun guardó silencio. Cerré la puerta. 23. Chun. Nadie sabe lo conmocionado que estaba. Después se enfermó. Ya no podía presenciar el bullicio del salón del diligente gobierno ni el bullicio del Palacio del Este. Pero los preparativos de mi boda con Chuyu mantuvieron a la familia ocupada. Ese día, estaba organizando la dote cuando llegó un invitado inesperado. Lu Ruo se arrodilló al verme, llorando desconsoladamente. Señorita Xia, debe ir a ver a Su Alteza al Palacio del Este. Me aparté y me quité el dobladillo del vestido. Casi me agarra. Señorita Xia, Su Alteza está gravemente enfermo. No puede despertar. En sueños, no deja de llamarla. Ve a verlo. Quizás despierte. Era la segunda vez que oía hablar a Lu Ruo en esta vida. No fue poca cosa. La miré con desprecio, sin muchas ganas de responder. Señorita Xia, la amistad entre usted y Su Alteza desde la infancia, por favor, visite el Palacio del Este solo una vez. Lu Ruo volvió a arrodillarse.
Es mi más sincero deseo. Ojalá la señorita Xia consintiera. Estoy dispuesta a ser su concubina. Señorita Xia, se lo ruego. Acababa de fruncir el ceño cuando una voz fría a mi lado me espetó. ¿Cómo se las arreglan aquí? Arrojando a todos los gatos y perros callejeros. Ah. Después de llamar perro al príncipe heredero, Hongyan se había vuelto cada vez más desinhibida. Que la expulsen. Ordené. Expulsaron a Lu Ruo de la mansión y no le permitieron volver. Al principio me pareció trivial, pero cuanto más pensaba en sus palabras, más me inquietaba. Que él me llamara estando enfermo no me tenía tanta devoción. Y su anterior afirmación de soñar con casarse conmigo, ¿será que recordaba su vida anterior? Tener una segunda oportunidad en la vida hacía posible incluso las cosas más extrañas. Pero si lo recordaba, ¿dónde debería jugar mi tercer movimiento? 24. Al principio, le había presumido a Chuyu que si se aliaba conmigo, con solo 3 movimientos podría reclamar lo que le pertenecía por derecho. Tras la desastrosa muerte de mi vida anterior, no había forma de que permitiera que Chueng permaneciera a salvo como príncipe heredero ni siquiera ascendiera al trono. Encargué a alguien que vigilara el Palacio del Este. Chueng había despertado y parecía normal. No hubo incidentes importantes en el Palacio del Este. Las puertas del salón del gobierno diligente estaban vacías. Chueng ya no exigió la anulación del compromiso, sino que retrasó su boda con Lu Ruo. Esto me inquietó aún más. Chueng era tan terco que jamás se detendría hasta lograr su objetivo. ¿Podría la boda retrasada indicar que él también sabía que se acercaba el fin de este camino? Mi tercera mudanza estaba prevista para cierta noche un mes después. Esa noche Su Majestad falleció silenciosamente bajo el viento otoñal. 25. Desde la antigüedad, la noche en que muere un emperador siempre ha sido la más crucial. Pero Chueng fue la excepción. No tenía rivales. En mi vida anterior, Su Majestad falleció mientras dormía, y solo un eunuco lo descubrió a la mañana siguiente. Chueng heredó el trono sin problemas, sin peligro ni perturbaciones. En esta vida. Sin embargo, estábamos Chuyu y yo. Mientras mi tercer movimiento fuera preciso y oportuno, eliminar a Chueng de la partida sería fácil. Preparé todo según lo planeado, tuve largas conversaciones con mi padre, le di a Chuyu mapas detallados de la defensa del palacio y envié cartas a mis 2 hermanos. El palacio oriental parecía normal. Chueng asistía a la corte como de costumbre. Lu Ruo seguía llorando y lamentándose. Pasó un mes rápidamente. Por la noche le entregué una nota a Chueng. Medianoche. Nos vemos junto al foso. 26. Chueng y yo aún conservamos buenos recuerdos. Antes de que apareciera Lu Ruo me acompañaba al foso cada cumpleaños para soltar linternas. De niño no entendía la timidez y mis deseos siempre los gritaba a gritos. En tan solo unos días, todo lo que deseaba llegaba del Palacio Oriental. A medida que fui creciendo, dejé de decirlo en voz alta, pero Chueng siempre percibía de quienes lo rodeaban lo que me complacía. Cuando llegué al foso, él ya estaba allí. Con solo una mirada, supe que mi suposición era correcta. El joven e inexperto príncipe heredero y el hombre que había sido emperador durante 10 años, sus miradas eran completamente diferentes. Chueng, han pasado años desde la última vez que viniste. Miró fijamente el foso oscurecido. A esa hora, claro, no había faroles. Recuerdo el año en que te colaste ahí, dijo, señalando una roca abajo, y lloró a gritos. Yo fui quien te sacó. Su Alteza tiene buena memoria. Sonreí. No lo recuerdo. Así que en cuanto regresaste, planeaste alejarte de mí, ¿no? Si no, lo miré de reojo. ¿Esperar a que me mataras de nuevo? Chueng arqueó una ceja. Bajó la voz. Sujin, te acusé injustamente. Fue Chun-Su. Cuando lo perseguí, descubrí que la criada de Lu Ruo era de la familia Chun. Tras enterarse de su plan de muerte, cambió su medicina e incriminó a la familia Xia. Confié en ti. Así que no la salvé a tiempo, pero murió. No quería oír más. Las extrañas circunstancias de aquella época eran evidentes incluso sin conocer los detalles. Y saber la verdad no importaba.
Lo que no debía hacerse ya se hizo. Aunque se suicidara avergonzada porque te aconsejé que la tomaras como concubina. ¿Y qué? Miré fríamente a Chuen. Chuen, tomarla como concubina es tu decisión. Dudaste al ver la negativa de su majestad, ¿verdad? Sin embargo, por una sugerencia bien intencionada mía, aniquilaste a todo mi clan. Pensé, no quiero ni oírlo. El viento otoñal silbaba. Chuen bajó la mirada y de repente sonrió. Sé dónde está el quid de la cuestión. Me jaló hacia adelante, deteniéndose frente a un gran árbol. Incluso había traído al urruo. Tenía las manos y los pies atados, la boca sellada y atada al tronco. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Al vernos gimió, y las lágrimas volvieron a brotar. Quienes me engañan deben ser ejecutados. En un abrir y cerrar de ojos, Chuen desenvainó la espada que llevaba en la cintura. Un golpe en la garganta sellada. 27. Este era el amor que siempre proclamaba. El hombre que tenía delante probablemente no era solo el Chuen de 10 años después. Cuando me mató, su rostro aún estaba pálido. Hoy blandió la espada sin cambiar de expresión. Apreté los puños. ¿Aliviado ahora? Lu Ruo ni siquiera había cerrado los ojos. Aparté la mirada. Xiu Jin. Sé que me equivoqué. Esos años. Me arrepentí cada día. Construí para ti. Cállate. No quería oír ni una palabra más. La mirada de Chuen se volvió sombría. Entonces sonrió. Era la 3:a hora de la noche. ¿Estabas esperando este momento? No. La 3:a hora, declarada por el médico imperial en mi vida anterior como la verdadera hora del fallecimiento de su majestad. Xiu Jin. ¿Creías que sin el apoyo de la familia Xia, arrastrar a un inútil Chuyu te permitiría ganar? Te dejaré ver con tus propios ojos quién gana y quién pierde esta noche. Chuen me subió a su caballo y se dirigió directamente a la ciudad imperial. Al cruzar las puertas, un rayo de luz se elevó desde el palacio. Una bengala de señales proveniente del Palacio Oriental. Presumiblemente le informaba del fallecimiento de su majestad. Los caballos irrumpieron en las puertas del palacio como si no hubiera nadie. Los guardias imperiales ya estaban bajo el control de Chuen. Los eunucos, presas del pánico, se arrodillaron al ver los caballos. El palacio ya había sido escenario de un conflicto. Frente al dormitorio de un emperador fallecido, la multitud era densa. Las 10 unidades del Palacio Oriental se desplegaron. El ejército de Yulin, la guarnición de la capital y las fuerzas de la familia Xia se dispersaron entre ellos. Chuen tiró de las riendas y gritó al unísono, Su Alteza, el resultado, quién ganaría y quién perdería, era evidente a simple vista. 28. Chuyu fue retenido por 2 guardias del contingente de 10 unidades del Palacio Oriental, con cuchillos en el cuello. Mis 2 hermanos mayores, que habían corrido desde lejos, fueron atados y amenazados de igual manera. Las tropas de la familia Xia estaban medio arrodilladas en el suelo. Era una visión lamentable. Chuen desmontó y me ofreció la mano. Llámame. Mi emperatriz. Simplemente lo miré fijamente. Chuen acercó su mano con expresión devota. Su Jin, en esta vida, quiero que seas la emperatriz más feliz. Miré a la multitud apiñada que nos rodeaba y luego a la luna en el cielo. Un momento perfecto. Incliné la cabeza ligeramente hacia Chuen. ¿Había ganado? Chuen frunció el ceño observando los alrededores con un destello de sorpresa en los ojos. Muy pocas tropas Xia, ¿se habían dado cuenta? Traidor. En ese momento una voz fuerte resonó desde el frente. ¿A quién llama su majestad? Chuen miró con incredulidad la figura con túnicas reales que apareció en la entrada del salón. Su majestad. 29. Mi tercer movimiento no se vio interrumpido por el renacimiento de Chuen. Sabía que la gente siempre juzga a los demás por sí misma. Sobre todo a él ahora, un tirano tan cruel y sanguinario. A sus ojos, esa noche sin duda movilizaría a la familia Xia, tomaría el palacio, alteraría la voluntad de su majestad y pondría a Chuen en el poder. No consideraría otra posibilidad. Esperaba con ansias esta noche su día para destacarse entre los demás.
Pero no lo dejaría triunfar. Desde el principio mi tercer movimiento no se trataba de un golpe de estado palaciego. Su Majestad era un buen emperador, diligente en su gobierno, preocupado por el pueblo y respetuoso con la familia Xia. Ya que sabía que moriría en silencio esa noche, ¿por qué no prepararme con antelación? Chueng solo llevaba un mes de renacimiento, y quizá no lo supiera. Hace más de medio año a su Majestad le tomaban el pulso 3 veces al día. Las decocciones medicinales eran más fuertes que antes. Su salud era mucho mejor que en su vida anterior. Desde el principio, solo pretendí que su Majestad detestara a Chueng. El primer y el segundo movimiento siguieron el mismo principio. El tercer movimiento fue para crear ilusiones, haciéndole creer a Chueng que pretendíamos apoyar a Chuyu y dar un golpe de estado. Una vez que actuara, sumado a la insatisfacción previa de su Majestad, la destitución del príncipe heredero sería inevitable. Por supuesto, el mérito es de Luruo. Sin ella, no habría sabido nada de la medicina falsa para la muerte. Encontramos a su amo, lo probamos varias veces y confirmamos que era inofensivo y que podía controlar la duración de la muerte fingida mediante dosis. Así que, según el plan original, su Majestad también debía fingir morir esa noche. El renacimiento de Chueng solo me obligó a organizar un paso más, a traerlo al foso. Si se quedaba dentro del palacio, se daría cuenta de que las tropas de la familia Xia eran demasiado escasas. Para tomar el palacio, ese número no sería suficiente. El golpe de estado de esa noche dependía de la cooperación de su Majestad. Su Majestad confiaba en mi padre. Mi padre dijo, Chueng podría tener malas intenciones. ¿Por qué no intentarlo? Su Majestad estuvo de acuerdo. Sin saber que la medicina induciría una muerte fingida y que todo esto era un plan rebelde. La siguiente vez que vi a Chueng fue 3 meses después en el calabozo. 30. El otoño se convirtió en invierno. Caía nieve del cielo. Fue inquietantemente similar al día en que morí. La mazmorra estaba helada. Chueng estaba demacrado con las manos y los pies encadenados, vestido con finas ropas de prisión, apoyado en un rincón. Originalmente no habría tenido un aspecto tan desdichado. Pero tras renacer, sus despiadados métodos para consolidar la Guardia Imperial y la guarnición de la capital provocaron la profunda decepción de su Majestad. Incluso en su lecho de muerte su Majestad se negó a mirarlo. Sí, incluso con los mejores médicos y medicinas imperiales, la vida de su Majestad solo duró 3 meses. Al oír voces, Chueng levantó la cabeza y luego la bajó, quizá notando que los visitantes eran diferentes. Volvió a levantar la vista. Una luz brilló en sus ojos. Al entrar en la celda, se levantó de inmediato y me agarró la mano. Me aparté, dejándola congelada en el aire. Chueng, sigues sin perdonarme. No pude evitar reírme. Chueng, por fin hemos vuelto. Esto es el cielo dándonos una segunda oportunidad. No lo veo así. Mantuve 1 metro de distancia entre nosotros. Quizás ambos regresamos porque a algunas personas las perjudicaron. Los ojos de Chueng se oscurecieron. Chueng, ¿sabes por qué? En nuestros 10 años de matrimonio, nunca tuve hijos. Su mirada se posó en mi abdomen porque, desde el día en que me casé contigo, mi padre me dio anticonceptivos. Nuestro clan tenía un gran poder. No era el momento adecuado para tener hijos. Esperaríamos hasta alcanzar el éxito para criar herederos. Mi padre, mis hermanos y mi clan le eran leales. Pero en realidad, tuvimos un hijo. Las pupilas de Chueng se contrajeron bruscamente. Cuando me mataste ya tenía 3 meses de embarazo. ¿Por qué? ¿Por qué no te lo dije? Me acerqué y lo miré. ¿Por qué le daría un hijo a alguien como tú? La tez de Chueng se ensombreció. Un dolor inusual se extendía por su rostro. Chueng, me preocupaba mucho que no regresaras. Temía que sintieras que tu muerte era injusta. Saqué la daga y se la clavé rápidamente en el pecho. Chueng me miró conmocionado. El dolor en su rostro se reflejó en sus ojos. Lo miré con calma. Esto es lo que me debes. 31. La nieve caía con más fuerza, cubriendo los senderos del palacio. Y me esperaba afuera. El suelo estaba resbaladizo. Se agachó. Déjame cargarte.
Me subí a su espalda. Estaba bastante delgado, pues se había recuperado recientemente de una enfermedad. Pero sinceramente yo tampoco tenía ganas de caminar. No tenía la espalda muy caliente, solo un ligero calor en la nuca. Aún así me apoyé en él, probablemente por nuestra reciente cooperación y comprensión, probablemente porque nunca me preguntó por qué no podía evitar derramar algunas lágrimas. Suspiró de repente. No estás desamorada. ¿Sabes? ¿Será que toda la plata que gané fue solo para que te convirtieras en emperatriz, para que el tesoro estuviera lleno y el reino más estable? Me bajé de su lomo en un instante. Oye, ahora que lo conseguí, ¿me estás jugando la carta emocional, intentando que me ablande y ceda? Chuyu se frotó la nariz. Me pillaste. 32. El día que Chuyu ascendió al trono, dividió el sello nacional en dos. Según lo acordado, coadministraríamos el reino y discutiríamos juntos los asuntos de Estado. Pero quizá lo juzgué mal. No parecía muy apasionado por ser emperador. Primero afirmó con humildad que su energía era limitada, promovió a su padre como regente y le confió la mayoría de los asuntos. Más tarde incluso me lanzó el medio sello. Disfruté mucho consultando con él. Hablar con alguien de mente aguda fue realmente placentero. 6 meses después, quedé embarazada. Él se involucró aún menos en los asuntos de Estado, permaneciendo donde yo estuviera. Cuando le preguntaba simplemente decía, el suegro está al mando. No te preocupes, TSK. Y yo solía llamarlo ambicioso. El nacimiento fue sin contratiempos, un hijo. Chuyu estaba rebosante de alegría, abrazando al niño constantemente. Incluso quiso declararlo príncipe heredero de inmediato. Naturalmente pensé en Chuang y negué con la cabeza. Al año siguiente quise ampliar el harén. Después de todo, los niños no podían ser solo míos. ¿Verdad? Chuyu se negó. Dijo que estaba débil físicamente. ¿Débil? Con su vigor incluso en la enfermedad. ¿Y alega debilidad? Bueno, no importa si no está de acuerdo. Excepto que el medio sello que me había dado finalmente desapareció. Se lo había devuelto. Al tercer año, el niño ya podía caminar y hablar. El palacio se fue llenando de risas y alegría. Empecé a instar a Chuyu a atender a la antigua dinastía. Mi padre estaba envejeciendo. No podía encargarse de todo él solo. Quería el medio sello, pero no por amor al gobierno. Una vez me mordió una serpiente. 10 años con miedo a la cuerda. Eso fue todo. Al cuarto año quedé embarazada de nuevo. El tiempo nunca había pasado tan rápido. De vez en cuando Chuyu preguntaba, ¿cuántos años me quedan? ¿Ves? Era astuto. Que no preguntara no significaba que no percibiera mis anomalías. Cuando preguntaba, respondía, hasta mañana. Date prisa. Cuando te vayas tomaré tu plata y mantendré a todo un palacio de compañeros masculinos. Ya me conoces, siempre soy rebelde. Para el 5.º año nació nuestra segunda hija, una princesita. El rostro de Chuyu se iluminó de alegría. Y sugirió no nombrar a un príncipe heredero. Quizás una princesa heredera. Lo ignoré. Para entonces Chuyu tenía 25 años. En realidad, un año mayor que en su vida anterior. No me disgustó. Al fin y al cabo, mi plan original era dejarle un heredero al padre. La situación de Chuyu no requirió mi intervención. Era perfecta. En el 5.º año, Chuyu me llevó a ver el amanecer. Mientras la luz de la mañana se filtraba entre las nubes, toda la capital estaba tranquila y en paz. Al descender de la montaña, lo agarré de la manga en silencio. Los años transcurrieron en silenciosa alegría. No importa la duración, solo nos esforzamos por cada momento. El fin.